Buenas tardes, mi nombre es Melissa Vidal, residente del Hospital de San Isidro. En esta oportunidad voy a hablar del esquema terapéutico de inicio en pacientes de reciente diagnóstico de hipertensión pulmonar. Esta es una enfermedad que compleja, la evolución es variable, su tratamiento no es desdeñable el costo que tiene y es mucho más que solo corazón. Vamos a hablar del manejo farmacológico, el cual es relativamente joven, así como la enfermedad. Llevamos 20 años de evolución en cuanto a nuevos medicamentos. Si evaluamos en los últimos 10 años en el manejo farmacológico hasta el 2020, hay 3 puntos importantes. Evidencia clara de que la monoterapia o la terapia combinada con inhibidores de fosfodiesterasa, antagonista de endotelina y agonista de prostaciclina han mostrado su evidencia clínica en el manejo de esta patología. Hay nuevas opciones farmacológicas que son macitentan, riociguat y selexipag. Un punto importante que cambió el manejo de estos pacientes es el estudio Ambition, donde muestra que la terapia combinada es mejor que la monoterapia. Sin embargo, tenemos solamente 3 vías moleculares. Una es la vía de la endotelina, antagonistas de la endotelina, sean selectivos o no. Vía del óxido nítrico con estimulación de la guanilato ciclasa, tenemos el riociguat, o inhibidores de fosfodiesterasa con sildenafil y tadalafil. Y tenemos finalmente una tercera vía de la prostaciclina vía ácido araquidónico, donde hay análogos de prostaciclina y una vía nueva que son agonistas de prostanoides. Básicamente, 3 vías de intervención donde buscamos vasodilatar o buscamos hacer remodelado reverso de las lesiones que han ocurrido en las arterias pulmonares. La gran mayoría de los estudios clínicos inicialmente enfocaban solo la mejoría de la distancia caminada. Desde 1995, cuando empezamos con epoprostenol, hemos visto cómo pequeñas distancias en pacientes con hipertensión pulmonar cambian la percepción de la enfermedad. El aumento de 20, 40, 50 metros en la distancia caminada implican que un paciente pueda pasar de no valerse por sí mismo a poder bañarse, a hacer actividades básicas domésticas. Estos 3 últimos fármacos y sus respectivos estudios lo que evaluaron fue el tiempo al empeoramiento clínico como el principal desenlace terapéutico, es decir, una caída en la distancia caminada en los 6 minutos, que empeoren los síntomas o que necesiten internación, que necesite oxígeno a largo plazo o mortalidad, algo muy distinto y más complejo que la caminata de 6 minutos. Eso nos deja a este armamentario. Tenemos entonces análogos de prostaciclina o agonistas de prostaciclina, intravenosos, subcutáneo, inhalado y vía oral, antagonistas del receptor de endotelina, inhibidores de fosfodiesterasa y estimuladores de la guanilato ciclasa. Sin embargo, de estos pacientes que tratemos, hay una población que tiene alto riesgo. Ellos van a ser pacientes hombres, mayores, con una caminata de 6 minutos en clase funcional muy baja, BNP muy alto, derrame pericárdico, consumo de capacidad de difusión de dióxido de carbono muy baja, o cateterismo, donde encontremos una presión de la aurícula derecha muy alta o gasto cardíaco muy bajo. Esta gráfica es aleccionadora a quienes podemos prescribir tratamiento grupo 1 y grupo 4. Tal como lo han demostrado los ensayos clínicos, ellos responden al tratamiento específico. Pero los grupos 3, 2 y 5 no solamente no responden, sino que empeoramos su pronóstico, se deterioran desde el punto de vista funcional. Esta gráfica de Lao y colaboradores tiene en la abscisa la circulación pulmonar y en la ordenada la presión pulmonar como una expresión de la enfermedad. Lo que es importante es que antes que aparezca un incremento de la presión o signos clínicos precisamente de hipertensión pulmonar, se ha perdido un gran porcentaje de esa vasculatura. Es aquí donde aparecen los síntomas del paciente. Entonces, ¿será que realmente podemos darnos el lujo de ser tan contemplativos y darles tiempo si son pacientes que precisamente tienen más de la mitad de su microvasculatura perdida? Y por eso es que las descompensaciones pueden ser súbitas y no necesariamente las podemos prevenir, de tal manera que llegamos tarde. Cuando detectamos la enfermedad, estamos detectando la consecuencia en sí. Ahora bien, si el paciente llega diagnosticado, podemos tomar decisiones objetivas. Hay instrumentos como el de la Sociedad Europea de Cardiología y Respiratoria, el registro francés, el registro alemán y el registro americano, que ninguno de estos es una obligación de seguir, sino simplemente son modelos que han caracterizado poblaciones y entonces expresan el resultado como una probabilidad de complicaciones. Aquí vemos al famoso semáforo en abordaje de paciente con hipertensión pulmonar.
enfoquémonos en el paciente de alto riesgo, en quienes vamos a tener una mortalidad al año mayor al 10%. Si yo tengo un paciente de estas características por cualquiera de estos factores, el objetivo terapéutico es migrar a que los factores sean de bajo riesgo, independientemente de que tenga un riesgo muy alto. Por otro lado, el REVEAL y el REVEAL 2.0, un score que diseñó el Dr. Benza y su equipo en Estados Unidos, igualmente clasifica a los pacientes y dependiendo del puntaje y sobrevida del paciente, va a ser mayor mientras menos factor de riesgo tenga. El problema que tenemos cuando iniciamos un tratamiento en un paciente diagnosticado naive o incidente, o tenemos un paciente prevalente que llega a nuestra consulta, no sabemos cómo va a responder. Las guías de recomendaciones europeas y americanas son amplias y nos muestran todos los medicamentos que hemos revisado hasta el momento con la evidencia que se tiene. Vemos entonces que los calcioantagonistas exclusivamente para el paciente con prueba de vasoreactividad positiva y utilizándolos a dosis altas. En pacientes en clase funcional 2 y 3 es amplia la evidencia para la mayoría de los medicamentos, antagonistas de endotelina, fosfodiesterasa, guanilato ciclasa. La evidencia en pacientes en clase funcional 4 exclusivamente es para epoprostenol. Y tenemos, nos queda el Selexipag, igual para el grupo 2-3, dentro del grupo de prostaciclina. Recomendación en cuanto a combinaciones, donde la mayor evidencia la tiene el estudio Ambition, que se hizo con Ambrisentan tadalafil. Sin embargo, se extrapola con un menor nivel de evidencia para el resto de antagonistas de endotelina e inhibidores de fosfodiesterasa, que en este caso es el sildenafil. ¿Qué nos define entonces cómo enfocar el manejo farmacológico del paciente? Evaluarlos por clínica y paraclínica. Tenemos hemodinamia, imágenes, biomarcadores, los péptidos, la clase funcional, síntomas, que el paciente presente síncope. En cuanto al manejo inicial, el gran grupo de manejo farmacológico en la actualidad debe estar en terapia combinada, partiendo de la Ambition, la disponibilidad de medicamentos. Tenemos al antagonista de receptores de endotelina, más inhibidor de fosfodiesterasa o estimulador de guanilato ciclasa. Debe ser la terapia recomendada en paciente de riesgo intermedio. Antes se recomendaba terapia secuencial. Empiezo con un medicamento, cito en 3 meses y adiciono otro. Hoy en día, la evidencia es terapia upfront o de primera línea arrancar con 2 medicamentos. ¿A quienes pudiera recomendar monoterapia, aunque no es lo ideal? Pacientes naive que no respondan a la prueba de vasoreactividad y tienen riesgo bajo intermedio, pacientes mayores, pacientes que tengan comorbilidades, enfermedad leve a moderada o enfermedad venoclusiva. La prueba de vasoreactividad que ya mencionamos, si esta es positiva, se debe manejar solamente con calcioantagonistas. Identifica un 5% de pacientes con hipertensión pulmonar idiopática o hereditaria que tienen ese beneficio. En las siguientes diapositivas voy a resumir el tratamiento. Basado en los desenlaces de estudios clínicos, lo que se busca con cada una de las intervenciones es que en pacientes que no reciben medicamento yo pueda empezar cualquiera de estas terapias, excepto prostanoides como terapia inicial. Si el paciente está en clase funcional 3, podemos considerar antagonistas de endotelina, inhibidores de fosfodiesterasa o riociguat. Si a pesar de estar en clase funcional 3 y tener deterioro o progresión rápida de su enfermedad, se puede adicionar prostanoides. De no ir mejorando, podemos escalar la dosis de los prostanoides. Pacientes en clase funcional 4, tenemos epoprostenol, trepostinil intravenoso y este último también en presentación subcutánea. Y aquellos que no mejoran con lo que hemos hecho, está el trepostinil, iloprost, epoprostenol y dependiendo la terapia de base, la idea siempre llegar a terapia triple en pacientes que no mejoran. Es importante recalcar que mientras más temprano inicie el tratamiento farmacológico, más temprano estabilizo la curva de deterioro, idealmente en etapas finales de la enfermedad. Algoritmos de manejo hay muchísimos, la mayoría de ellos basados en la evidencia actual, partiendo de la prueba de vasoreactividad en pacientes que estén en clase funcional 2, 3 y 4. Clase funcional 1 no se recomienda a esos pacientes, hay que seguirlos cada 6 meses o antes si hay deterioro. Dependiendo de la prueba de vasoreactividad, decidir si vamos con terapia combinada, con monoterapia. Lo que es muy importante en paciente de riesgo intermedio o alto, el seguimiento es cada 3 a 6 meses. Siempre pensar en normalizar todos los
marcadores de riesgo, o sea, llevarlos en el semáforo a bajo riesgo según las diferentes escalas o factores de riesgo que tengamos. No podemos ser simplemente adaptadores de guías, sino definir las propiedades, adaptarlos a nuestra realidad, a nuestra cultura. La hipertensión pulmonar no solamente es un reto académico, sino también un reto de gestión asistencial de los recursos sanitarios en los diferentes países. Han sido muy amables por su atención.